Muchas gracias. Lo primero, decirles que tampoco soy presidente de la Fundación Biosano, soy el director. Y estoy encantado de poder estar aquí, no solamente por el mero hecho de que esté aquí con vosotros, sino por todo lo que significa el trabajo de la Fundación Alborada, por todo lo que significa contar componentes de tal talla a nivel internacional y por todo lo que significa la implicación de los afectados en la divulgación de todo lo que es medicina ambiental, problemas derivados de toxicidad ambiental y SQM en particular. Estaba terminando ayer la ponencia, porque con todo el tema del Congreso la verdad es que hemos sido un poco justos de tiempo, y pensaba en nuestro lema: Congreso Internacional de Medicina Ambiental, nuevas enfermedades y nuevos tratamientos. Y la verdad es que me recordó algo: nuevas enfermedades, nuevos tratamientos. Recordaba una frase de Einstein en la que decía: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Estamos avanzando, estamos abriendo nuevos caminos, estamos proponiendo nuevas ideas. En concreto, os vengo a hablar de un sistema bioresonancia, terapia Mora, que probablemente no hayáis oído antes. Como decía el doctor Tinao, muchas veces cuesta trabajo comenzar una línea, pero debemos seguirla, sobre todo cuando nos propone avances como es este caso. Antes de comenzar, quería compartir con vosotros una reflexión que seguro que ya habéis pensado muchas veces, pero que a mí me sigue llamando la atención. Hace 160.000 años apareció el Homo sapiens sapiens. En el 1500 a.C. ya se hablaba del uso de toxinas con distintos fines por los antiguos egipcios. La revolución industrial tuvo lugar en los siglos XVIII y XIX. Y hoy, aquí estamos nosotros. Desde hace 160.000 años, genéticamente, somos prácticamente idénticos. En cuanto en 100, en 200 años, ¿cuánto ha cambiado nuestro entorno? ¿Cuánto han cambiado las fuentes de tóxicos físicos, tóxicos químicos, la alimentación? ¿Cuánto han cambiado nuestras condiciones? ¿Nuestro cuerpo tiene posibilidades de gestionar esos cambios? Como os decía, el título de la ponencia es la técnica de bioresonancia como elemento de apoyo en el diagnóstico y tratamiento de medicina ambiental. Después de llevar unos 10 años desde que conocí la bioresonancia a través de un equipo que se llama Mora, estoy convencido de que es una perla, es una verdadera joya que tenemos que exprimir. Desde luego hay muchos más sistemas, pero puedo hablar de este que conozco y os digo que es realmente interesante. El objetivo es una ponencia corta y muy sencilla. Quiero daros a conocer la técnica como un elemento que pueda ser de apoyo, en concreto dentro de un paradigma más amplio que es el que propone la medicina integrativa, como nos ha explicado el doctor Tinao. Luego también, muy brevemente, os hablaré del marco teórico y la justificación científica para su utilización y luego mostrar posibilidades concretas en el campo de la medicina ambiental. ¿Por qué hablamos de enmarcarlo dentro de la medicina integrativa? Porque la medicina integrativa propone una atención global del paciente, la suma de la medicina convencional más la medicina natural y un equipo multidisciplinar. La terapia de bioresonancia tiene ese enfoque global, como vais a ir pudiendo ver. Contempla la mayor gama posible de estreses capaces de afectar a un ser humano. Me quedo con la última frase. La salud es principalmente una medida de la capacidad de cada persona de hacer o convertirse en lo que quiera ser. ¿Qué es salud para vosotros? ¿Es algo distinto de poder hacer lo que uno quiere hacer y no tener limitaciones? Muy bien. Centrándonos en la bioresonancia, la moraterapia es un principio integral, muy importante, y se utiliza tanto a nivel diagnóstico como a nivel de tratamiento. Se basa en las vibraciones electromagnéticas del propio paciente. Este método como tal fue desarrollado en el año 1977, por la unión de un médico, el doctor Morell, y de un ingeniero, Eric Rasch. De las primeras letras de sus apellidos, Mora, viene el nombre del equipo. Para poder entender cómo se origina, cuál es la línea de pensamientos y qué sentido tiene la creación del equipo Mora, vamos a hacer un repaso histórico muy rápido. Desde la medicina tradicional china, pasando por la electroacupuntura de Boll, los primeros trabajos de Morell y la creación del equipo Mora. La medicina tradicional china, en los primeros escritos que se tienen, el canon del emperador amarillo, el Huang Di Neijing, es del 2600 a.C. Probablemente se practicase antes, pero estas son la primera referencia escrita que tenemos.
La medicina tradicional china, lógicamente, se basaba en la experiencia, se basaba en la observación y además suponía un intento muy bonito de enlazar la persona en el entorno. Los 5 elementos, que son la base, la clave de la medicina tradicional china, sirven para contemplar aspectos orgánicos, aspectos emocionales y también relación con el entorno. Cada una de las estaciones del año tiene un elemento. Es un intento de marcar el ser humano en su entorno. Para ellos existía una energía que fluye por el cuerpo, que llamaban chi. Esta energía en concreto circulaba por una serie de meridianos. No sé si sabéis que hay distintos estudios en los que se ve que el tejido conjuntivo ofrece menor resistencia al paso de la corriente eléctrica en determinados caminos que coinciden con esos meridianos descritos por los chinos hace tanto tiempo. Ellos postulaban que se podía trabajar esos canales a través de la inserción de una aguja en determinados puntos. Esos puntos eran como esclusas que aumentaban o disminuían el flujo de esa energía. De hecho, los chinos concebían la energía como agua que emanaba, que bajaba, que iba hidratando, que iba nutriendo al cuerpo. Lo interesante es que cuando se restablecía ese flujo de energía, se restablecía la salud. De nuevo, hablamos no necesariamente de las agresiones, sino de la capacidad de adaptación a esas circunstancias. Eso es lo que trabajaban los antiguos chinos y eso es también el espíritu del equipo Mora. Vamos a hablar ahora de la electroacupuntura de Boll. Después de más de 4.000 años de utilización de la medicina china, nos encontramos con unos estudios a partir de 1950. El doctor Boll comenzó practicando medicina tradicional y vio que los resultados que obtenía no eran los que él deseaba. Comenzó a practicar la medicina tradicional china y vio un avance significativo en los resultados. De nuevo, recurrió a un ingeniero y creó un aparato que era capaz de medir y de registrar el potencial energético en determinados puntos de acupuntura. Y desde esos puntos de acupuntura se extrapolaba la situación de determinados órganos. Más tarde también elaboró un sistema sencillo en el cual se podía, ahora se oye mejor, en el cual se podía regular la energía de esos meridianos y de los órganos asociados. Continuó investigando, 1956, 61, simplemente deciros que recibió numerosos galardones debido a su obra, en concreto el Papa Pablo VI, le hizo una entrega de medalla de oro por los servicios prestados a la humanidad, es decir, que sí que tuvo una repercusión todos sus estudios y todas sus aplicaciones. Muy resumido y muy sencillito, lo que comprobamos es que hay una relación entre los órganos internos y determinados puntos de acupuntura. Podemos conocer el estado del órgano interno midiendo cómo responde ese punto de acupuntura al paso de una corriente eléctrica. Mediante un ohmímetro lo que vemos es la resistencia que opone ese punto al paso de la corriente eléctrica. Utilizamos un puntal de medición que actúa como electrodo positivo en el punto que nos interese medir. El paciente va a cerrar circuito cogiendo un electrodo negativo. Aquí lo tenéis mucho más sencillo. Si veis, por un lado, para cerrar circuito, el paciente toma un electrodo y en otro punto, que puede ser manos, pies, en electroacupuntura de Boll se utilizan los puntos finales de meridiano, que es donde se refleja el estado del órgano. Ahí vamos a aplicar el puntal de medición y vamos a ver la resistencia que alcanza. ¿Tenéis algún dato? El punto de acupuntura recibe un estímulo, como una batería se va cargando y en función de su estado se carga más o menos, con mayor o con menor resistencia. Se divide una escala de 0 a 100, considerando que la tensión normal en una persona sana es de 1 voltio, y tenemos un valor de vuelta. La condición ideal es 50, una resistencia media. En el caso de que la resistencia aumente, lo que tenemos es una patología crónica. Si tenemos que la resistencia disminuye, como por ejemplo cuando hay inflamación, es una patología aguda. Lo más interesante de los trabajos del doctor Boll para nosotros es que se dio cuenta de que los medicamentos modificaban la medición. El punto no ofrecía un valor constante. En el momento en que la persona tomaba contacto con una sustancia, como por ejemplo un producto homeopático, la resistencia de ese punto varía. Y eso nos habla de que va a haber un efecto sobre el órgano asociado. Pero no solo eso, también se dio cuenta que no era necesario que la persona estuviese físicamente en contacto. Si poníamos un conductor desde los productos hasta la persona, también se producía el efecto. Es decir, tenía que haber algo que era transmitido por ese conductor y que era capaz de provocar un efecto terapéutico en la persona. No solo eso, también comprobó que si se ponía a menos de 5 milímetros de la piel de la persona, también existía efecto terapéutico.
Vamos a hablar ahora del doctor Morell. En concreto, dos fechas que marcaron dos hitos en el desarrollo de la bioresonancia. El doctor Morell practicaba y conocía electroacupuntura de Voll. En el 1958 se propuso un experimento. Tomó un nosode, que sabéis que es una dilución homeopática de un tejido patológico, que estaba en una dilución muy alta, una de 30. ¿Qué quiere decir esto? Esa sustancia ha sido diluida y succionada muchas veces consecutivamente, hasta el punto que ya no queda una molécula del principio activo. Está por encima del número de Avogadro. Y, sin embargo, vio que tenía un efecto terapéutico. Es decir, no solamente no es necesario que el producto no esté en contacto con el paciente, sino que, sin haber moléculas del principio activo, hay un efecto terapéutico. En el 1975, continuando sus investigaciones, pensó en sustituir el cable conductor que unía al paciente con el producto por un sistema sin cables. ¿Cómo lo hizo? A través de un emisor de ondas electromagnéticas de baja frecuencia, que estaba en contacto con un determinado producto, emitía a un receptor en el circuito de medición. Se dio cuenta que la información de los medicamentos producía el mismo efecto terapéutico que si estaba en contacto con el paciente. Y de ello extrapolaron que la información de los medicamentos estaba relacionada con débiles vibraciones electromagnéticas de baja frecuencia. Y que al ser capaces de provocar efectos fisiológicos, esas vibraciones deberían ser como las que utilizaba el propio cuerpo para comunicarse. Lo vamos a entender muchísimo más fácil viendo el experimento. Radiación electromagnética, vibraciones electromagnéticas de baja frecuencia son capaces de portar una información que el cuerpo reconoce y frente a la que responde. Es decir, el cuerpo conoce y utiliza esas frecuencias electromagnéticas. Y el paso siguiente es considerar que el cuerpo utiliza frecuencias electromagnéticas para regular su funcionamiento. Estos fueron los trastos originales que utilizaron en el 75. La conclusión a la que llegan: determinadas vibraciones electromagnéticas de intensidad débil actúan como portadoras de información. A este respecto hay distintos estudios del doctor Gall en el que nos habla de la teoría de biofotones, que ya mencionamos ayer, como portadores de esa información. Veréis que a lo largo de la presentación existen una serie de referencias. En las últimas pantallas de la presentación tenemos toda la documentación científica por si os interesa. Muy bien. En el 1977 asistimos a la creación del equipo MORA. El doctor Morell tiene la idea de utilizar las vibraciones del propio paciente. Ya sabe que el cuerpo se regula mediante vibraciones electromagnéticas, ya sabe que hay un efecto de sustancias externas y ahora dice, en lugar de sustancias externas voy a utilizar las propias vibraciones del paciente. Se asocia con el ingeniero Eric Rush y producen un equipo capaz de leer, procesar y utilizar en terapia las propias vibraciones del paciente. El equipo es este, existen unas oscilaciones de entrada, existe un tratamiento de esa información recibida y existen unas oscilaciones de salida. Y en este proceso, el paciente es regulado. La bioresonancia puede ser de dos tipos, endógena o exógena. En la bioresonancia endógena, lo que hablamos es que las vibraciones se obtienen directamente del paciente a través de determinados electrodos. La frecuencia de captación del equipo puede ser total, desde 1 a los 20.000 hercios, o puede ser por franjas. Lo más interesante es que, siguiendo la electroacupuntura de Voll, se ve que tiene resultados y que tiene resultados extremadamente rápidos. Y también concluyeron que las vibraciones patológicas son la manifestación electromagnética de distintas patologías físicas, celulares, tisulares, y que trabajando sobre las vibraciones electromagnéticas mejoran los procesos físicos. En la bioresonancia exógena, lo que se hace es que se aplican vibraciones electromagnéticas, pero que son externas. Y estas pueden venir de sustancias que tengan interés diagnóstico o terapéutico. Esto ya nos empieza a resultar extremadamente útil, como son alérgenos, vitaminas, nosodes. Podemos valorar a través de la electroacupuntura de Voll, en el mismo momento en que hacemos la medición, cómo responde el paciente a alérgenos, a vitaminas o a nosodes. Estas sustancias, otro punto positivo es que se pueden almacenar electrónicamente, recibe el nombre de homeopatía electrónica. Las sustancias nativas, por ejemplo, pongamos el caso de un alimento, son grabadas, digitalizadas y almacenadas.
Con la ayuda de un equipo, se convierten en una vibración analógica que se puede lanzar al paciente y comprobar el efecto que tiene frente a esa sustancia. También se pueden utilizar secreciones del propio paciente. Es muy interesante el hecho de que en nuestro ordenador, en nuestro equipo, podemos disponer de hasta 20.000, por ejemplo, informaciones de tipo electromagnético correspondientes a pólenes, correspondiente a alimentos, correspondiente a fármacos, etc. Existe un estudio del 2007 en el que se comprueba la efectividad de esa homeopatía electrónica. Se comprueba frente a placebo cómo produce cambios en la conductividad de la piel y cómo produce determinados cambios a nivel de analítica en sangre, como por ejemplo la velocidad de sedimentación. Es decir, estamos ante un sistema que sabemos que funciona y sabemos que hay estudios que lo corroboran. Este es el equipo que tenemos en la clínica de medicina integrativa. Entonces, este es el equipo Mora. A través de determinados electrodos se pone al paciente en contacto con el equipo y en un cómodo ordenador portátil tenemos toda la información de la que hemos hablado. Tóxicos ambientales, metales pesados, productos homeopáticos. Lo tenemos a un clic de pasar esa información y medir a través de la electroacupuntura de Voll. De acuerdo a los estudios clínicos publicados, los mejores resultados se obtienen a nivel de alergias e intolerancias, no solamente a nivel de diagnóstico, sino también a nivel de tratamiento. Es un procedimiento sencillo, es un procedimiento efectivo. Enfermedades psicosomáticas y funcionales, desórdenes metabólicos, tratamiento del dolor agudo o crónico, problemas reumáticos y en general de aparato locomotor y también intoxicación crónica. Intoxicación crónica como la que puede venir por metales pesados o por tóxicos ambientales. Muy rápidamente quiero hablaros de los principios básicos que sustentan el funcionamiento o que sirvieron de base para desarrollar toda la teoría que condujo a la aplicación de la terapia Mora. Simplemente os quiero hablar de distintos paradigmas realmente. Por un lado, el punto de vista energético. Tenemos una frase de Max Planck, Nobel de Física: la materia en sí no existe. Toda la materia se forma y se compone de una fuerza que pone las partículas del átomo en vibración. Lo primero que quiero deciros es que hemos pasado, ya hace tiempo, de un paradigma meramente físico a un paradigma electromagnético. Einstein también nos decía que podemos considerar la materia como aquella parte del espacio donde el campo es extremadamente denso. Incluso campo y materia. El campo es la única realidad. Ya nos habla directamente de que el campo es la realidad más que la materia. Respecto al bioelectromagnetismo, lo interesante es que todos los organismos vivos tienen asociados fenómenos electromagnéticos y cuando mueren estos fenómenos desaparecen. Son característicos de la vida. El desarrollo de los organismos está sujeto a sistemas de ondas inmateriales. Poseen la capacidad de ordenar y formar estructuras que forman los seres vivos. Todos los organismos vivos tienen campos electromagnéticos que desaparecen con la muerte. Las investigaciones de Popp apuntan a que todos los procesos biológicos vienen asociados a fenómenos electromagnéticos. Hay otro concepto también basado en los trabajos de Prigogine, de Nobel de Física, que es la información catalizadora. Una información sutil, como puede ser una información de tipo electromagnético, una vibración de la que estamos hablando, es capaz de desencadenar programas de regulación fisiológicos o bioquímicos que ya existían en el organismo aunque estuviesen inactivos. Es decir, con la terapia Mora lo único que hacemos es favorecemos la capacidad innata del cuerpo de regularse. Todo lo que estamos hablando prácticamente todo el Congreso. Y lo hacemos, el cuerpo suministra la energía para ejecutar este programa. Nosotros simplemente aportamos la información. Y con esa información los procesos son capaces de iniciarse. Ya centrándonos en la bioresonancia, simplemente poner dos citas de profesores universitarios. Los estímulos terapéuticos que entran con precisión en resonancia con el cuerpo actúan en fracciones de segundos. En cambio, los estímulos terapéuticos que no entran en resonancia pueden tardar mucho o no tener efecto. Esta es muchas veces la respuesta a por qué el mismo proceso terapéutico a veces funciona y a veces no. Son procesos terapéuticos individualizados, son distintos para cada paciente. Si entran en resonancia con el sistema, el efecto es medible y es medible en segundos. Y si no entran, puede que no tengan nunca respuesta. Hacer mucho, esto también es una frase muy interesante. Hacer mucho ayuda mucho ya no es correcto. No existe esto ya. Para actuar con precisión y sin efectos secundarios, un impulso debe situarse en el espectro de amplitud adecuado.
hacer mucho, ayuda mucho, ya no es correcto. Y vamos a centrarnos ahora muy rápidamente en las aplicaciones, en las posibles aplicaciones del sistema, en concreto en la medicina ambiental. Ha habido distintas personas que han ido impulsando el desarrollo de nuevas técnicas de trabajo en biorresonancia. En concreto vamos a hablar solo de una, el doctor Cornelissen. En 1988 tomó contacto con la terapia Mora y ya desde el 97 desarrolló un sistema, que es el que quiero hablaros hoy, que es el sistema de diagnóstico sistémico, y comenzó a impartir formación. En el sistema de diagnóstico sistémico lo que se hace es que se emite una determinada frecuencia y se observa cómo responde el paciente frente a ella. Lo que buscamos es una resonancia de sustancias extracorpóreas con sustancias intracorpóreas. O hay resonancia o no la hay. Si hay resonancia, hay efecto terapéutico, hemos visto, y es rápido. Si no hay resonancia, puede que nunca pase nada. Lo más interesante de este sistema de trabajo con el equipo Mora nos permite 3 actividades diferentes. Nos permite hacer un test de sustancia, un test de cuantificación y un test de correlación. ¿Qué significa esto y qué utilidad tiene? El test de sustancia lo que valora es el efecto de una determinada sustancia en el organismo. Es decir, pongamos el caso de un suplemento, por ejemplo, nutricional. No es necesario que el paciente lo ingiera para poder comprobar directamente el efecto terapéutico. Podemos valorar antes cómo interactúa esa sustancia con el cuerpo electromagnético del paciente y predecir los resultados. Esa respuesta puede ser de indiferencia o puede que entre en resonancia. Si entra en resonancia pueden ocurrir 2 cosas, que sea positivo o que sea negativo, intolerancias o efectividad. ¿Qué nos ofrece también el equipo Mora? La posibilidad de ver de todos los preparados que veamos que pueden venir bien a esa persona, cuál es el óptimo, porque podemos cuantificarlo. Para eso existe un test de cuantificación. Ese test de cuantificación lo que hace es que nos da un valor concreto, tanto a la eficacia como a la toxicidad de una sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una sustancia que sé que tiene un efecto positivo o negativo sobre la persona, pero es que puedo valorar cómo de positivo es. Y si es negativo, puedo ir viendo si en las siguientes sesiones va disminuyendo el efecto negativo, la toxicidad sobre la persona. Y esto también es fundamental. Tenemos una posibilidad que es la de correlacionar. ¿Qué quiere decir la correlación? Podemos asociar patógenos o tóxicos con órganos. Uno de los elementos en los que insiste mucho el doctor Cornelissen es precisamente en el diagnóstico precoz de problemas derivados de toxicidad ambiental. Podemos trabajar sobre bulbo olfatorio y podemos hacerlo relacionándolo con una serie de tóxicos ambientales. Supongamos que tenemos un paciente que tiene una sensibilidad a un tóxico determinado. Supongamos que además manifiesta un problema en el bulbo olfatorio. Podemos cruzar las informaciones y ver si una cosa se relaciona con la otra. Es decir, ese problema es una muestra incipiente de un mayor deterioro que puede ocurrir como consecuencia de esa sustancia tóxica. ¿Lo podemos valorar esto de alguna otra forma? ¿Existe algún método a través del cual podamos ver si determinada sustancia afecta a determinado tejido? Puede que exista, pero yo no lo conozco. Entonces, por eso os quiero ofrecer esto, que creo que es una verdadera perla. Le comenté al doctor Cornelissen la posibilidad de hablar de biorresonancia en este congreso, se mostró muy contento y me habló brevemente de alguno de sus procesos que emplea en terapia. En sus propias palabras, el 60% de los cánceres, mama, ovarios y útero, se podrían evitar teniendo cuidado de toxinas ambientales y de la progesterona. Siempre insiste en el efecto estrogénico que presentan los tóxicos ambientales, lo cual, unido a un déficit de progesterona, muchas veces provoca una dominancia estrogénica que puede favorecer el desarrollo de estas patologías. En Mora, afortunadamente, tenemos una serie de programas electromagnéticos que sirven para eliminar determinadas sustancias. En concreto, el equipo Mora funciona bastante bien para eliminar sustancias inertes como tóxicos ambientales, metales pesados, incluso virus. Con un programa, que es el programa 77, lo que se consigue es la eliminación de los tóxicos ambientales. De acuerdo a la experiencia de Cornelissen, que como habéis visto lleva 20 años trabajando con este programa aproximadamente, esto es muy efectivo. Os voy a mostrar después unas transparencias en las que incide un poquito en el mismo tema. Lo que es interesante, y él vuelve a incidir, es cómo podemos diagnosticar problemas de toxicidad ambiental en determinados órganos. En concreto,
él nos habla de relacionar tóxicos ambientales con cerebro. Y él añade, solamente nosotros podemos hacer esto con el test de correlación. Os vuelvo a decir, no sé si solamente, pero desde luego es algo a tener en cuenta. Este test, que no se ve demasiado bien, tenemos por un lado un grupo de estreses y por otro lado un grupo de órganos. El test de correlación nos permite coger un estrés, enfrentarlo a un órgano y ver si hay una correlación entre ellos. Es decir, el estómago, por ejemplo, ¿está siendo estresado por una geopatía? ¿Está siendo estresado por un virus? Quiero deciros en este punto también algo muy interesante. El sistema MORA permite hacer tratamiento no solamente para tóxicos ambientales de tipo químico, sino también para tóxicos de tipo físico, es decir, radiaciones electromagnéticas de origen artificial o de origen natural, como se habló ayer por la tarde. Hasta donde conocemos es de los pocos equipos que logran ese resultado. Quería hablaros simplemente de dos transparencias que utiliza el doctor Cornelissen, hablando de nuevo del significado de las toxinas medioambientales y su efecto hormonal, que para él es uno de los principales problemas en el desarrollo de procesos oncológicos. Y para volver a insistiros, las toxinas ambientales se pueden detectar y evaluar a través de la terapia MORA. Existen otros sistemas, pero este es el que queremos hablar. Y él en concreto siempre habla, y esto sí que me parece interesante por lo menos compartirlo, de los efectos de las toxinas ambientales. Por un lado, unos efectos sistémicos que afectan a todo el cuerpo a través del mesénquima, del sistema de Pischinger. Por otro lado, efectos específicos. Por otro lado, la característica de tener lipoafinidad. Lo que va a ocurrir es que afecte al tejido nervioso, ocasionando todos los desequilibrios de tipo endocrino. Y para él la más importante es el desequilibrio hormonal con una consecuencia derivada del predominio estrogénico por los tóxicos ambientales y el desarrollo de posibles tumoraciones. Quería comentaros simplemente, antes de terminar, incidir en el caso clínico que ha presentado antes el doctor Tinao. Fijaros en el análisis que hacemos a través del equipo de bioresonancia. Obtenemos distintos valores, obtenemos que hay un predominio de alcalosis, pero es que podemos ver la alcalosis en qué tejido es más importante. Nos podemos encontrar en el tracto digestivo que hay tejidos con un predominio ácido, otros alcalino, como es normal, pero también podemos testar específicamente en un órgano. Podemos ver con mucha exactitud qué zonas concretas, por ejemplo, del sistema digestivo se encuentran afectadas. Podemos ver y cuantificar con un valor que se llama intensidad cómo de fuerte es la carga tóxica y ver si va remitiendo en las siguientes sesiones. Podemos ver a nivel metabólico cómo funciona el organismo y podemos testar la cantidad de una sustancia que queremos utilizar en terapia. Y podemos observar determinadas zonas y correlacionarlas con determinados estreses. Toda la información científica, toda la literatura científica que avala lo que estoy diciendo la tenéis en la ponencia también, y la ponencia, por supuesto, está a disposición de todo aquel que esté interesado. Pues muchísimas gracias.